Muchísimas gracias por estar de nuevo en este canal. Os agradecería mucho que os suscribierais, es gratis y me ayudáis mucho. Y el nuevo vídeo es también sobre, que ya hizo uno días pasados, es sobre Alejandro Sanz. Ya hay nuevas noticias sobre las posibles causas de su tristeza y de el tuit que escribió hace unos días un poco alarmante en la red social Twitter y porque está Alejandro Sanz pasando este momento que no es el mejor de su vida, por supuesto. En ese alarmante tuit, él hablaba de su salud mental, em, y de lo mal que se encontraba y de que había momentos en que no quería ni estar. Las alarmas todas surgieron porque no se sabía que Alejandro Sanz, ya que estuvo dando conciertos y los sigue dando actualmente en España. No se sabía que estaba en esta situación, pues, mental tan alarmante. Porque, están los medios de comunicación apuntando a que Alejandro Sanz está destrozado mentalmente por una traición. Por una traición de personas allegadas a él, en las que él confiaba, y por tanto que al traicionarte una persona llegada a ti, pues, te hunde bastante, ¿no? Y te pone triste. Y y también motivos de parece ser de una deuda de 15 millones de euros. Em, el cantante, por tanto, tiene muchísimos motivos para estar triste, para estar más bien preocupado. Y muy preocupado, porque aunque el dinero es dinero, siempre afecta y preocupa, y la deuda es muy grande, la verdad. Fue el pasado 27 de mayo, creo que es la fecha. Alejandro Sanz, pues al que tanto queremos, uno de nuestros cantantes internacionales y al que tanto admiramos por sus canciones y por su buen hacer. Reconocía, que estaba agotado mentalmente. El texto que compartía, que ya os lo puse en el vídeo anterior, lo podéis ir ver ahí, decía que no se encontraba bien, que no se encontraba bien y, que estaba triste y cansado, que quería publicarlo, decirlo al mundo. Pero que estaba poniéndose en manos para tener, o sea, en manos profesionales para que esto no siguiera a mayores. Dice que, como os decía, que estaba trabajando para que se le pase y que seguiría llegando a los escenarios, él no pararía de cantar. Pero claro, el costo mental y físico cuando te encuentras mal y trabajando es muy grande. Por tanto, esperemos que Alejandro no rompa, porque, cuando estás, anímicamente mal, pues puedes, tu salud y de salud mental, pues el físico también lo nota y muchísimo, y trabajando en los conciertos como él trabaja, pues mucho más. Claro, esto, como dije, miles y miles de personas, sus seguidores, sus admiradores, pues claro, la preocupación, pues dio la vuelta al mundo sobre lo que Alejandro Sanz acababa de escribir. Y ahora sabemos algo más, como ya dije. Sabemos que en el año 2017 y durante una inspección fiscal, Alejandro Sanz descubrió una serie de irregularidades en sus cuentas bancarias y en aquel momento estaban manejadas por un administrador y un amigo suyo, de ahí viene la traición, que era hermano de Rosa Lagarrigue. Rosa Lagarrigue era su representante.
con su representante, con Rosa Lagarrigue, acabó Alejandro Sanz en los tribunales también. ¿Cuál era la deuda? El agujero parece ser, que era, de 15 millones de euros, es decir, un agujero muy grande, de los que Hacienda le reclama una parte, otra se la reclama una empresa de Miami. En aquel momento, Alejandro Sanz ya empezó a poner un poco de, bueno, pues a intentar acortar la deuda lo máximo posible, y porque él gana mucho dinero, pero 15 millones de euros tampoco es, poco, no lo tiene cualquiera. Y vendió una casa en Miami y otra en Madrid, en la urbanización La Finca, y así empezó a tapar, pues, la deuda. Todavía está, la totalidad sin amortizar, es decir, le queda deuda aún, y esa es una de las preocupaciones que le llevan a no estar, mentalmente bien, es normal. Em, Algunos medios aseguran que Alejandro Sanz, toda esta situación económica le está llevando a la bancarrota. Eh, yo lo dudo mucho, porque Alejandro Sanz sigue trabajando, sigue ganando dinero, le costará más, le costará menos, pero yo creo que sí que acabará pagando, y bancarrota Alejandro Sanz yo creo que no está. Pero que sí le puede ser una causa de su depresión, de su tristeza, de su malestar, de su salud mental, sí, porque todo el mundo esto no es agradable y esto preocupa. Y mucho más también la traición de personas cercanas a ti, en las que tú confiabas. Eh, unos dicen que está en la bancarrota, pero hay otros periodistas y otras informaciones que dicen que no es cierto, tanto que no hay que darle tanta preocupación, porque Alejandro Sanz no está arruinado, que es lo que yo creo. ¿Qué le pesa? Claro que le pesa. Y los programas, cada uno tira por unos derroteros. Unos dicen que está en la bancarrota y otros dicen que está arruinado. Em, yo creo que no, que arruinado ya dije que no creo que esté. Lo que pasa es que, claro, que esto le está pesando, pues eso sí que me lo creo. Y también está inmerso en un proceso judicial, contra Rosa Lagarrigue, que, como ya dije, era su representante y hermana del administrador que llevó las finanzas mal, que le causó estos problemas tan grandes económicos. El cantante se desvinculó de ambos, es decir, fuera problemas y fuera personas en las que no puedo confiar. Em, pero la representante, Rosa, lo demandó por incumplimiento de contrato, porque la echó inmediatamente, como yo haría y como cualquier ser humano haría. Eso fue en 2019, y el juzgado de primera instancia le dio la razón a la representante, y condenó al cantante a 5,4 millones de euros, que también es una señora cantidad. Alejandro Sanz recurrió esta sentencia y el caso aún sigue en los tribunales, es decir, no hubo respuesta de momento de los tribunales sobre este recurso que presentó Alejandro, pero el problema está ahí. Por tanto, Alejandro tiene, yo creo que sí, que motivos para estar preocupado, que eso no quiere decir que esté deprimido, pero que tiene bajones, claro, claro que los tiene. Y eso es lo que él dijo, quiso decir, creo yo, en el comunicado que dio, en el tuit que puso. Sobre todo esto, hace poco se le preguntó a Raquel Perera, su exmujer, madre de sus 2 hijos pequeños, que reapareció públicamente para presentar y promocionar un libro que ella acaba de escribir, Para que no te olvides, un libro que, como ella misma define, es una carta de amor a sus hijos, a los hijos que tuvo con Alejandro Sanz, que a través del libro pretende orientarles, ayudarles a encontrar las herramientas para llegar al autoconocimiento y al éxito personal. Raquel Perera es psicóloga, por tanto, este libro, aparte de ayudar a sus hijos y darles armas para que
tengan éxito y autoconocimiento y paz mental, pues ayuda también a muchísimas personas y a muchos hijos y a muchas madres. Y, Raquel es, por supuesto, una de las personas que mejor conocen a Alejandro. Y en este sentido, pues, al ser preguntada, se ha pronunciado sobre lo que ella cree de la salud mental del cantante. Y ella dice: "Yo creo que Alejandro está cansado y lo ha dicho. Además, es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses, dándolo todo, y es normal que de repente se sienta cansado. El cansancio cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito y llegas de repente a descansar 4 o 5 días, pues te da el bajón. Y yo creo que son momentos puntuales en los que uno se siente cansado y triste. Y lo mejor de todo es que Alejandro lo ha reconocido. Ella cree que Alejandro le dio un bajón. Y además que ella no le da tanta importancia porque Alejandro, como él ha dicho, se va a subir a los escenarios. Ella sigue diciendo: "Me quedo con el mensaje de un ser humano que en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad quiere compartir sus sentimientos de forma sincera y natural. Creo que también es importante para cualquier ser humano que acepte que está en un momento malo, que es importante para poder curar cualquier cosa que quieres curar, es decir, la aceptación, eso está clarísimo. Él acepta perfectamente y reconoce lo que le pasa. Como ella sigue diciendo, es imposible ocuparte de algo que desconoces. Y también me parece muy importante diferenciar la tristeza de la depresión, porque no es lo mismo. Raquel Pereira no le da tanta importancia, ella como psicóloga sabe de lo que habla, por supuesto, y no le da tanta importancia, y ella lo tacha de bajón psicológico después de tanto éxito, de tanto aplauso, que 4 días que para, Alejandro Sanz pues se siente vacío, solo, preocupado, le vendrá a la cabeza todos los problemas que tiene, pero que es un bajón y que al reconocerlo y al decirlo, que es el primer paso para que esto pues se solucione. Ella es lo que cree. Y yo también lo creo así, y todos esperamos que ese bajón sea solo un bajón y que al ponerse en manos de profesionales esto pase rápidamente y Alejandro Sanz nos deleite otra vez con sus canciones, su música, que ya lo siga haciendo, pero que no nos preocupe, que en sus tweets sean alegres, positivos y siga componiendo, que es lo que nosotros, los admiradores de él, queremos que haga. Por lo tanto, le deseamos lo mejor a Alejandro y que prontito, prontito esté contento y feliz. Muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, suscribiros al canal, es gratis y agradecida porque escuchéis mis vídeos. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.